El tema de esta mañana se llama conceptos y preconceptos. Conceptos y preconceptos. Y la idea del sermón es que ustedes piensen en una posibilidad. Vamos a suponer que ustedes van a hacer un viaje. Pero no se les informa nada acerca del viaje. Por ejemplo, a mí me invitan mucho a dar campañas en diferentes lugares y a veces se me olvida preguntarles cómo va a estar el clima. O se me olvida preguntar alguna otra cosa del lugar. O a veces a los pastores se les ocurre hacer campamentos cuando voy. Y no me avisaron. Entonces llego y me encuentro con que yo llevo camisas y corbatas y todos andan en shorts. Y pues no se vale. Y luego hay que meterse, andan todos en el río o alguna otra cosa y yo no traigo traje de baño, ni modo que me metan con el pantalón. ¿Y qué tal cuando vas a algún lugar con ropa de verano y hace mucho? ¿Y qué tal si llevas ropa de invierno y hace mucho calor? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Lo que estoy tratando de decirles es que es bueno tener una idea de a dónde vamos y qué es lo que va a pasar. Tener una idea del tipo de cosas a las que nos vamos a enfrentar. Amén. Para estar, en cierta manera, preparados y listos para salir de la mejor manera. Pero precisamente es el plan de Satanás. El plan de Satanás es agarrarnos por sorpresa. Cuando ustedes estaban en su Biblia en Mateo 24, ahora en su Biblia en Mateo 24, se me hace curioso que dentro de la profecía del Señor Jesús, la crisis del tiempo del fin nos agarra por sorpresa. Mira lo que dice Mateo 24, versículo 12. Dice Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿cómo va a estar? Es evidente que no debe estar así. ¿Cómo debe estar para ese tipo de crisis? Debe estar lo contrario. Pero como la maldad se multiplicó, ¿y quién fue el encargado de multiplicar la maldad? Satanás. ¿Cómo nos encuentra? Fríos. O sea, nos agarra por sorpresa. No estamos listos, no estamos preparados para enfrentarla. Pero entonces el Señor dice, pero el que pase por esa crisis, ese se va a salvar. Así que hoy voy a hablarles del papel que juega una correcta interpretación de las profecías para el futuro. Y por supuesto que el enemigo de las almas, el enemigo de Dios, no quiere que estemos preparados para el futuro. Cuando yo les pregunto, lógicamente, por obviedad, quítenme el reverb, le pusieron un reverb ahí. Por obviedad, no voy a cantar. Se escucha más bonito cuando... Pero no estoy predicando. Cuando les pregunto por obviedad, ¿por qué Dios nos dio profecías que hablan del futuro? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirven? La respuesta es precisamente para que no nos agarre por sorpresa. Entonces, ¿qué de Satanás? ¿Les quieres avisar? Bueno, lo que vamos a hacer es que se las voy a voltear para que no estén listos. Si hay algo que Satanás se enfrenta, es a la interpretación profética. Porque la interpretación profética juega un papel muy importante en si una persona se salva o se pierde. Las decisiones que nosotros tomamos o vamos a tomar son muy influenciadas por lo que está a nuestro alrededor. Y si nosotros no sabemos cómo va a estar la situación, vamos a tomar decisiones equivocadas. Si nosotros podemos ver tras bambalinas, saber lo que está pasando cuando está pasando, nuestras decisiones no van a estar supeditadas a lo que está ocurriendo, sino más bien van a estar supeditadas a lo que sabemos que va a ocurrir. Por ejemplo, si hubiésemos sabido con antelación que las Torres Gemelas se iban a caer, seguro que nadie hubiera estado ese día ahí.
¿Estamos de acuerdo? Si supiéramos con antelación que le iba a pegar el huracán Katrina a Nueva Orleans, de seguro que la gente no habría estado allí. Y así, el hecho de conocer el futuro a través de las profecías hace que el pueblo de Dios tome decisiones acertadas. Y Satanás no quiere que tomemos decisiones acertadas porque eso nos pone en una situación vulnerable en la que nosotros podemos ser movidos y podemos caer. Por eso dice Proverbios 29:18 que sin profecía, ¿qué le va a pasar al pueblo? Va a ser disipado. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora, es interesante que la Biblia nos dice que la profecía más antigua de todas, que es precisamente el santuario, no se cumplió como se tenía que cumplir. Y es precisamente porque había una mala interpretación de la profecía. Noten cómo Satanás destruyó la profecía y convirtió la profecía en algo que no era. Y eso es dentro del pueblo de Dios. El pueblo judío era el pueblo de Dios, era el pueblo de Dios. El pueblo judío había sido designado, había sido escogido por Dios, había sido guiado por Dios, Dios les había dado profetas, les había enviado mensajeros, ellos tenían la verdad, ellos tenían el depósito de toda la revelación de parte de Dios. Y cuando vino el cumplimiento de la profecía, no estaban listos. Y no solamente no estaban listos, sino que no la estaban esperando. Es tan vergonzoso la situación que cuando el Señor Jesús nació, la gente ni siquiera sabía. Aun cuando había algunos que sabían que había de nacer en Belén, no sabían que había nacido. No vinieron los magos a decir, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Increíble. Simple y sencillamente porque no sabemos o no supimos interpretar las profecías. Entonces, ven lo que dice Juan 1, 11 al 12. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron les dio potestad, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. El santuario, queridos hermanos, es un ejemplo. Ellos sabían que el Cordero tenía que venir a morir. Sabían que el Cordero iba a venir. Es más, Abraham, la famosa historia que a todos les gustaba recitar, le había dicho a su hijo Isaac, Jehová proveerá cordero para el sacrificio. Ellos sabían que iba a venir un cordero para el sacrificio. Esa era la primera profecía, la profecía central de todo el sistema de adoración de los judíos. Sin embargo, se distorsionó, la profecía se distorsionó, y cuando vino el cumplimiento de la profecía, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, ¿y qué pasó? No lo reconocieron. No se dieron cuenta quién era. ¿Y por qué? Porque había una interpretación equivocada de las profecías. Cuando tú no interpretas las profecías correctamente, corremos el riesgo de no reconocer los eventos. Y no solamente de no reconocer los eventos, tomar decisiones equivocadas. Tomaron la decisión equivocada de no aceptar al Cordero, simple y sencillamente porque habían interpretado mal la profecía. ¿Cuál fue el principal problema del rechazo de Cristo? El principal problema. Bueno, yo los voy a poner aquí, no tal vez en orden de importancia, pero yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué los judíos, que es el pueblo de Dios, y esto fue escrito para nuestra admonición, nosotros somos ahora los herederos de ese privilegio, es el pueblo de Dios, amén? Pero vamos a ver cuáles fueron los problemas que ocurrieron, qué fue lo que Satanás hizo en ese pueblo de Dios para que cuando viniera ellos no supieran, qué fue lo que pasó. El primer problema que yo veo, que impidió que ellos reconocieran al Mesías. Satanás sabía que tenían un deseo que viniera Jesús, o que viniera el Mesías. Ellos eran, vamos a decirlo así, adventistas, pero eran de la primera venida. ¿Estamos de acuerdo? Estaban esperando el advenimiento. En ese momento no era el advenimiento de Cristo, era el advenimiento del Mesías. Estaban esperando que viniera el Mesías. Esa era su profecía central. Ahora el problema es que no sabían a qué venía. ¿No es cierto? No se dieron cuenta que venía a morir. Esa era la profecía. La profecía decía que venía a morir. Pero eso lo pasaron por alto. En su deseo de que viniera, por su orgullo, primero, vamos a hablar, ¿qué fue el primero que impidió que le reconocieran? Primero el orgullo nacional.
¿Qué pasa? ¿Cuál es el principal pecado de los pastores? Yo soy pastor, soy hijo de pastor y soy nieto de pastor. ¿Cuál es el pecado número uno de los pastores? El pecado número uno de los pastores es el mismo pecado del diablo, es el orgullo. El orgullo. Así es. Nos gusta tener la razón, nos gusta nunca estar equivocados, siempre estar en lo correcto. Y nos gusta ser el que manda, el que dirige, el que toda la gente le hace caso. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Y el problema es que los hermanos te llevan a eso, a través de una vida de liderazgo, te van llevando a eso. Y ese es el problema. Entonces hay que cuidarse de ese tipo de errores porque lo vas a cometer. Entonces, o te vas a enfrentar a él, tarde o temprano. ¿Cuál fue el problema? Pues los líderes no aceptaron a Jesús. Cuando vino Jesús no lo aceptaron. Había un orgullo nacional y un orgullo personal que les impedía darle lugar a otro líder. Y eso ocurre muchas veces en las iglesias, yo se lo digo como pastor. Especialmente en iglesias en las que hay un liderazgo fuerte. Cuando hay un líder que es muy fuerte y llega el pastor, y el pastor es líder por naturaleza, generalmente cuesta da trabajo darle el espacio al pastor, al nuevo. Porque hay un conflicto de liderazgo. Eso es normal. Pero es ahí donde el cristiano tiene que dejar de lado todas sus agendas y darse cuenta que es orgullo, no tiene nada que ver con otra cosa. Y eso tienes que dejarlo de lado, de otra manera la cosa no funciona. ¿Qué termina? Pues termina mal. Ustedes me entenderán. No termina bien. Y ese es el punto. ¿Cuál fue el primer problema? El primer problema fue orgullo. ¿Estamos de acuerdo? La primera razón por la que no aceptaron a Jesús fue orgullo. ¿Por qué Anás y Caifás y toda su hueste no aceptaron a Jesús? Por orgullo. Ese fue el primer pecado. ¿De acuerdo? En segundo lugar, creo yo que fue el prejuicio. Los conceptos y los preconceptos. Tenían una idea de cómo debía venir el Mesías. Y Jesús no encuadraba. Tenían un plan de qué iban a hacer cuando viniera el Mesías. Iban a ser los número uno, se iban a quitar de encima Roma, ellos iban a vivir mejores, y como ellos eran los líderes, pues ellos iban a ser los primeros ministros, iban a ser los asignados, iban a ser ricos, iban a ser poderosos. Y ese preconcepto era un preconcepto bonito. Y cuando viene Jesús, pobre, sin nada, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Nunca fue a sus clases, no era su seguidor, no era parte de su círculo, no encajaba en el sistema. Entonces sus conceptos y sus preconceptos acerca de cómo debía ser el Mesías no estaba de acuerdo a lo que ellos querían y a lo que ellos creían. Esos son conceptos y preconceptos acerca de lo que es. Ahora, esto se deriva de una mala interpretación de la profecía. Habían interpretado mal, y como habían interpretado mal, veían el futuro de una manera como no lo deberían de ver. Entonces, hasta aquí estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo que los judíos habían interpretado mal las profecías. O sea, el pueblo de Dios. Usted me va a decir, pastor, pero sus doctrinas eran correctas. Ustedes toman todas las creencias bíblicas que tenían los judíos, el cúmulo de doctrina, vamos a decir las 28 doctrinas de ellos, y eran perfectas. Así como la iglesia adventista. La iglesia adventista, sus 28 creencias básicas, las 28 doctrinas, como le quieras decir, son perfectas. Todos estamos de acuerdo en eso, es perfectas. Son perfectas. Entonces el problema viene cuando empezamos a hablar de profecía. La profecía no es doctrina. La profecía está en discusión. La profecía tiene que ver con cosas que van a suceder, que van a ocurrir, cosas que vienen. Los judíos habían hecho de sus interpretaciones proféticas sus asuntos favoritos. O sea, eso era lo que más les gustaba. ¿Por qué? Porque las profecías, de la manera en la que ellos las habían interpretado,
pues los hacían sentir que voy a ser el más poderoso, voy a ser el mejor, me voy a hacer aquí, me voy a hacer allá. Y entonces empezamos a sentirnos, y ese es Satanás trabajando en una mente humana, porque Satanás sabe por dónde viene. Los que juegan béisbol saben que el pitcher y el catcher se están poniendo de acuerdo para que la pichada no venga como te la esperas. ¿No es cierto? Están ahí haciéndose señas. ¿Por qué? Porque si el bateador sabe por dónde viene la pelota, pues, ¿qué va a pasar acá en béisbol? Le va a dar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen el pitcher y el catcher? Se están haciendo señas y tírale una bola así, o sea, y tiras en la curveada. Sí. Y entonces el bateador, pues, falla en el momento en el que tiene que atinar. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Bueno, ese es básicamente el plan de Satanás. Satanás no quiere que sepamos por dónde viene la bolita, porque quiere que fallemos. Ese es el punto. Esta mala interpretación profética que tenían los hizo creer cosas que no deberían creer. Y luego tuvieron otro problema. Hicieron de sus falsas y de sus malas interpretaciones, las hicieron doctrina. Eso ya fue problema. Cuando ellos hicieron una doctrina de sus interpretaciones proféticas, eso sí ya se convirtió imposible de corregirlo. Y usted dice, a ver, ¿cómo está eso, pastor? Mire, por ejemplo, en la época de Jesús, había una doctrina en cuanto al templo. Ahorita les voy a explicar eso. Miren, el Señor Jesús explicó que el hecho de que los judíos hayan hecho doctrina fue la razón de sus creencias, fue la razón número uno por la cual mataron a los profetas. ¿Por qué creen que mataban a los profetas? Pues porque no decían las cosas que ellos querían oír. ¿Por qué al pobre Jeremías le fue como le fue? Pues porque les decía que se entregaran a los babilonios, que Egipto nunca los iba a defender, que iban a perder, que mejor le abrieran la puerta al rey de Babilonia y que dejaran que se llevara todo ya, que no se resistieran, que se sujetaran. Y no les gustaba, ellos querían ganar y que somos el pueblo de Dios y no puede ser y que las profecías dicen acá y el problema es que tenían un montón de profetas a los que les aplaudían que decían lo contrario que decía el pobre Jeremías. Y ese siempre fue el caso de los profetas a través de toda la historia de Israel. Y queridos hermanos, ¿será que esas cosas se repiten o no se repiten? ¿Será que el diablo, no, eso ya no lo voy a volver a hacer porque no me funcionó? No, claro que lo va a volver a hacer y lo vuelve a hacer. Trabajo que le resultó al diablo, pues lo vuelvo a hacer. Esto le resultó, pero a la perfección. Mire, ahí está una profecía. Ageo 2:2. Sucede que se terminó de construir el templo. ¿Ok? Se terminó de construir el templo de Zorobabel. Acuérdense que el primer templo fue el templo de Salomón. El templo de Salomón era una maravilla. Su papá, el rey David, ¿qué hizo, hermanos? Le juntó todos los tesoros habidos y por haber, todas las piedras habidas por haber, los artesanos, la madera, todo se lo consiguió. Es más, David no hubiera hecho el templo, pero Dios no se lo permitió, así que se lo dejó a Salomón. Y luego, aparte de eso, Salomón era riquísimo. Salomón establece lo que es el impuesto del templo y hace una obra de arte, tanto así que ni siquiera se escuchó un martillazo al hacerlo. Las piedras ya estaban labradas, las encajaron. O sea que una cosa, el templo era todo por dentro lleno de oro, o sea, una cosa fuera de este planeta, literalmente. Una cosa maravillosa. Obviamente, las personas que vieron ese templo ya estaban viejitos porque pasaron 70 años, ya viejitos de 90 años, de 80, 90 años, los de 10 años que tenían cuando vieron el templo tenían 80, y los que tenían 20 tenían 90, y los otros ya estaban ahí dando patadas de ahogado, pero todavía estaban vivos algunos. Habían visto el primer templo, y cuando ven el segundo templo, pues estaba bonito, el segundo templo estaba bonito, el templo que hizo Zorobabel estaba bonito, pero comparado con el otro, pues no le llegaban ni a los talones. O sea, no. Y entonces estaban llorando,
¡Ay, miren el templo! Bien, estaba bonito el templo, pero pues claro que lo comparaban con el otro. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Les manda al profeta Ageo. Y Ageo dice: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, comparado con el otro, esto es nada. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, que era el sacerdote, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos en verde. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes, y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No se preocupen, mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La postrera gloria de esta casa va a ser mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Daré este paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, de acuerdo a la profecía, este templo iba a ser mayor que el primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en él iba a entrar, ¿quién? El deseado de todas las gentes. Les hago una pregunta, ¿se cumplió la profecía? Sí, se cumplió. Ahí estuvo Jesús. Pero sacó unos mercaderes, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, es otra historia. Pero ahí estuvo Jesús en ese templo. Ahora, la gloria no era por el templo, la gloria era por el que iba a estar en ese templo. Pero el punto es que ellos llegaban a creer que el Mesías iba a ser el Rey de Gloria. Y luego, la parte que les gustaba de esta profecía es: haré temblar todas las naciones. La tierra, el mar se secará y haré temblar a todas las naciones. ¿Y eso ocurrió cuando Jesús vino? Y la respuesta es no en ese momento, pero eso ocurrió mucho después de que Jesús vino y por él. ¿Estamos de acuerdo que algunas veces van a temblar todas las naciones por el que vino? Pero eso no se cumplió allí. Pero entonces empiezan a interpretar. Es que va a venir y va a hacer temblar a todas las naciones, es el momento en que va a tomar su poder y su gloria y su grande majestad, va a vencer a todas las naciones, y empiezan a derivar, empiezan a interpretar Isaías, y empiezan a interpretar a Ezequiel, y empiezan a interpretar las otras profecías, empiezan a decir: cuando venga el Mesías va a destruir a todas las naciones, por eso van a temblar, y va a establecer su reino de gloria, y vamos a ser los número uno, y vamos a ser la nación más poderosa. Y la profecía dice claramente que todas las naciones van a temblar cuando venga el Mesías. ¿Y fue así? Ese es el problema con las interpretaciones proféticas. Entonces viene Jesús y no lo reconocen. ¿Por qué? Pues no está temblando nadie. No está venciendo a Roma. No está venciendo a las otras naciones. Nadie está temblando, está todo bien. Es más, y lo vamos a matar y lo vamos a eliminar y se acabó. El Mesías va a hacer que tiemblen todas las naciones. Y luego empiezan a sacar Isaías, y empiezan a sacar Jeremías, y empiezan a sacar las otras profecías de la restauración de Israel. Y ellos van a ser reyes, y ellos van a ser los sacerdotes. ¿Y sabes qué dijeron? Llegaron a decir: si el Mesías va a entrar en este templo, entonces este templo nunca va a ser destruido. Así como el templo de Jerusalén, tuvimos la vergüenza de ver cómo destruyeron ese primer templo. Este templo nunca lo van a destruir. Este templo va a existir para siempre. Entonces, cuando venía un profeta que les decía, venía el profeta, ¿verdad? Matas al profeta. Venía y les decía: no, hombre, este templo lo van a destruir. Tú eres un falso profeta. ¿No has visto lo que dijo el profeta de Dios? Que cuando él venga a las tierras, las naciones van a temblar. ¿Qué nación lo va a destruir? Babilonia no lo va a destruir. Ni ninguna otra nación de la tierra lo va a destruir. Roma no lo va a destruir. Nadie lo va a destruir. El Mesías va a entrar en este templo, y cuando venga el Mesías va a establecer su reino de gloria.
Así que tú eres un falso profeta, estás hablando en contra de la Escritura y por lo tanto, a la ley y al testimonio, no has hablado conforme a la ley ni al testimonio, no te ha amanecido, te vamos a matar. Matas a los profetas y apedreas y atormentas a los que son enviados a ti. Todo porque tienes una interpretación equivocada de la profecía. Ahora les hago una pregunta. ¿Tenían los judíos una interpretación equivocada de las profecías? ¿Y quién fue el que provocó eso? ¿Quién lo provocó? ¿Lo provocaron los fariseos, los saduceos? ¿Lo provocaron los líderes, los príncipes? ¿Quién está detrás de todo? Satanás. ¿Ustedes creen que nos puede hacer lo mismo a nosotros? O de veras decir, no, nunca, a nosotros no nos va a pasar. Interesante, ¿no? Entonces viene Jesús en Mateo 24, ¿no? Y estaba viendo las almenas del templo. Estaba revisando las almenas del templo. Y le dice a sus discípulos, ¿quieren que les diga la neta? Que de paso, sí entienden la frase la neta. O sea, la verdad sin que les ande escondiendo nada es que a esta casa no le va a quedar piedra sobre piedra. O sea, en otras palabras, Jesús estaba yendo en contra de la manera en la que ellos interpretaban las profecías. Ya en el tiempo de Jesús ya habían matado a varios profetas por hacer eso. Es más, una de las acusaciones contra Jesús cuando lo crucificaron fue que habló en contra del templo. ¿Se acuerdan? Habló en contra del templo. O sea, esa era una de sus acusaciones. Como si fuera prohibido hablar en contra del pueblo, del templo. Y uno dice, pero eso no está en la Biblia. Ah, no está en la Biblia, pero era consecuencia de una interpretación profética. Habló contra el templo y por eso estamos seguros que está equivocado. Interesante, ¿no? Y les hago una pregunta, ¿estaba Jesús equivocado al decir que a ese templo no le iba a quedar piedra sobre piedra? ¿Estaba equivocado? No. Jesús no tenía la culpa de que ellos hayan malentendido a Isaías, a Ezequiel y a Joel, y a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas y a todos ellos. Él no tenía la culpa de que hayan malentendido las profecías. Y su mal entender de las profecías los estaban llevando a una situación en la que ya Dios ni siquiera les podía dar luz porque no había manera. Habían establecido un calendario equivocado y tenían un cronómetro mal hecho. Y como resultado, la llegada de Jesús los sorprendió. Estaban bien fríos para la venida de Jesús. No estaban listos. No estaban listos. Y cuando Jesús les dijo, mira, a esta casa no le va a quedar piedra sobre piedra, ¿qué hicieron los discípulos? Se quedaron calladitos, dijeron, no digas nada porque ya han matado gente por eso. Pero todavía en su mente, los discípulos todavía trataron de acomodar lo que Jesús dijo con lo que ellos creían. O sea, Jesús estaba diciendo bien claramente, a este templo lo van a destruir. No le va a quedar piedra sobre piedra. ¿Sabes qué pensaron ellos? Dijeron, bueno, Jesús es el Mesías. Eso estaban seguros. Jesús es el Mesías. Él va a establecer su reino. Y nunca nos ha querido decir cuándo. Pero el templo se ha destruido. Ya sé. Jesús va a restablecer la gloria del primer templo. O sea, lo va a volver a hacer el templo. Es más, hasta dijo una vez, destruir este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. O sea, lo va a reconstruir. Este templo lo vamos a destruir. Fíjate cómo empezaron a hacer en su cabeza. En 3 días lo destruye y lo vuelve a construir el templo. Y ese va a ser el fin del mundo, va a ser el establecimiento de su reino. Por eso cuando estaban en el monte de las olivas se acercan y le dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas que nos dijiste del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea, para ellos era un evento simultáneo. Como si el fin del mundo era porque Jesús destruía el templo, ya establecía su reino y establecía el templo nuevo. En su mente ellos hicieron un arreglo. No se dieron cuenta que lo que estaban predicando, preguntando, estaba separado por casi 2000 años.
El templo iba a ser destruido en el año 70 y no le va a quedar piedra sobre piedra. Y la venida de Jesús, pues 2000 años en el futuro. Y es ahí donde Jesús construyó la profecía de Mateo 24. ¿Y saben qué? Los adventistas hemos leído raro la profecía de Mateo 24. La hemos ido acomodando para que ocurra lo que nosotros queremos que ocurra. ¿Qué queremos que ocurra? Pues que venga Jesús. Así como los judíos querían que viniera el Mesías, nosotros queremos que venga Jesús. Y empezamos a agarrar versículos de aquí y ponerlos en otro lugar porque queremos que Jesús venga. El hacer esto con las profecías, ¿qué ocasionó? Es la palabra correcta. ¿Qué ocasionó? Pues lo que ocasionó fue que cuando vino el Cordero de Dios, lo tratamos como un criminal. O sea, al Cordero que venía a morir por nosotros, que venía a pagar nuestra deuda, que lo debíamos haber tratado con pincitas, que lo debíamos haber puesto en un altar, que lo debíamos haber apapachado. ¿Qué hicimos? Lo torturamos y lo matamos. ¿Por qué? Porque no entendimos la profecía. No sabíamos quién era. No nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo. No saben lo que hacen, dijo Jesús. ¿Por qué? Pues deberíamos haberlo sabido. ¿Por qué? Porque nos lo dio la profecía. Pero como no interpretamos las profecías correctamente, cuando vino, no lo reconocimos y no lo tratamos como debemos haberlo tratado. No saben lo que. Y esa fue la razón por la que Jesús dijo, perdónanos. Pero no quita que estábamos haciendo algo muy malo. Entonces vean cómo la interpretación profética juega un papel muy importante en la manera en la que el pueblo de Dios va a actuar o va a dejar de actuar. Por supuesto que Satanás lo sabe. ¿Y qué hace? Pues, ok, este es el pueblo de Dios. Vamos a hacer que cometan el mismo error que han cometido el pueblo de Dios a través de la historia. Entonces viene el pueblo adventista. ¿Qué tenían los mileritas? El deseo que Jesús viniera. Amén. ¿Cuál era el deseo de los judíos? El deseo que viniera el Mesías. ¿Y cuál es el deseo de los mileritas? Que Jesús viniera. Quieren que Jesús venga. Y eso es muy bueno, amén. Ese es nuestro deseo. Por eso nos llamamos adventistas. Queremos que Jesús venga. Ahora les hago una pregunta. ¿Interpretaron mal las profecías los mileritas? No, pastor, ya sé para dónde va, Ok, eso se llama orgullo. O no se llama orgullo. Eso que te surge cuando te estoy diciendo eso. Ya sé para dónde va, pastor, ya sé para dónde va. ¿Sabes cómo se llama? Se llama orgullo. Y eso es lo que Satanás usa para que interpretemos mal las profecías. Quítate el orgullo. Sácalo. El orgullo nada más es todo. Si quieres que el Espíritu Santo hable, quítate el amor al mundo, los deseos de supremacía y los pecados de acaricia. Si quieres que el Espíritu Santo hable claramente, quítate el amor al mundo, los deseos de supremacía y los pecados de acaricia. Y entonces vas a escuchar claramente lo que el Espíritu Santo dice. De otra manera, las voces del orgullo van a estar hablando, el amor al mundo va a estar hablando y los pecados acariciados van a estar hablando. Y no vas a saber quién es quién cuando escuchas las voces de aquí adentro. Así que, querido hermano, te hago una pregunta. ¿Se equivocaron los mileritas una vez más? ¿Se equivocaron? Ya sé para dónde va, pastor. Nosotros no nos equivocamos. Eso se llama orgullo. Eso se llama orgullo. A nosotros no nos va a pasar. Estás sugiriendo que la iglesia se ha equivocado. O sea, la pura sugerencia te molesta. ¿Por qué te molesta? Por orgullo. Es obvio que se equivocaron. ¿Amén? ¿O no se equivocaron? Se equivocaron, claro. En su deseo que Jesús viniera. ¿Cuál era el? O sea, los mileritas cometieron el tercer error. ¿Qué dije? ¿Los mileritas cometieron cuál?
El tercero, acuérdense los primeros dos, porque vamos a ponerlos acá, en orden. Primer error, orgullo nacional y personal. Segundo error, conceptos y preconceptos, un prejuicio. Y tercer error, ese error lo cometieron los mileritas. ¿Estamos de acuerdo? El 3. ¿Verdad que sí? ¿Lo cometieron? ¿Cuál era el cuarto error? Hacer de una doctrina, hacer de una interpretación profética, que no es más que una interpretación profética, convertirla en una doctrina. Cuando tú haces eso, ya te estás metiendo en un problema, porque ahora sí, cuando alguien va contra la interpretación profética, lo matas. Así le hicieron a los pobres profetas. El profeta venía a decir, oye, esa manera en que estás interpretando no es así. No, tú estás mal, va Pablo apedreado. Ese es el error número 4. Que vamos a ver cuáles fueron los errores de los mileritas, de los cuales tenemos claro bien que lo cometieron. Cometieron el error número 3. Se equivocaron al interpretar la profecía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estoy equivocado o tengo razón? Y cometieron un error que no cometieron los judíos. Bueno, sí lo cometieron, en realidad. Que no lo puse dentro de los errores primeros. No se sabía la doctrina del santuario. Si se hubiera sabido la doctrina del santuario, Daniel 8:14 se lo pasaban fácil. ¿Qué dice Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas. Sí, el santuario será purificado. Si hubieran comprendido la doctrina del santuario, nunca habrían pensado en sus mentes que la tierra era el santuario. Pero como no conocían la doctrina del santuario, pensaron que la tierra era el santuario. Y fue lo mismo que le pasó a los judíos realmente. Los judíos habían ignorado la doctrina del santuario, aunque la veían, y aunque llevaban el corderito, y aunque trabajaban en el santuario, de alguna manera les pasó de noche todo lo que pasaba en el santuario. La hermana White cuenta que el sacerdote que tomó al Mesías en sus manos para presentarlo delante del Señor, le pasó de noche que estaba haciendo exactamente lo que él había hecho a través de la historia en espera de que viniera el verdadero. No me entendieron, ¿verdad? Me intoxiqué con la exuberancia y la verbosidad. ¿Por qué creen ustedes que traían al primogénito a ser presentado en el templo? ¿Por qué creen que lo levantaban y lo presentaban delante de Dios? Porque estaban hablando acerca del Mesías. Y cuando vino el Mesías y lo levantó, ni cuenta se dio. Y eso era dramático. Tanto así que Dios, previendo que el sacerdote ¿qué clase de personas le decimos a una persona así? No sé si hermana, pero voy a decir otra, por humano. No lo iba a hacer. ¿Sabes qué hizo el Señor? Previó y puso que estuviera un señor que se llamaba Simeón para que hiciera lo que no iba a hacer el sacerdote. Cuando vino Jesús, lo reconoció, lo trajo, y él lo levanta delante de Dios. Previendo que el sacerdote lo hacía tan mecánicamente que ni cuenta se iba a dar. Interesante, ¿no? Y previendo que los sacerdotes no iban a ungir al Cordero Pascual, ¿sabes qué hizo? Previó a Juan Bautista para que él cumpliera con la misión arónica y lo ungiera el Santo de los Santos en el bautismo. ¿Cómo Dios se las sabe de todas? No, estos ni cuenta se van a dar, pero Dios tiene un backup plan para que las cosas funcionen. Por eso yo confío en Dios. Sé que a pesar de nuestra humanidad, la cosa va a funcionar, porque el que está en control es Dios, no somos nosotros. Pero estas cosas están escritas para que nos demos cuenta cómo aúlla el lobo, ¿eh? cómo bala la oveja, ¿eh? cómo funciona. Entonces ellos cometieron 2 errores. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esos 2 errores. En su afán de que Jesús viniera en gloria y majestad. Primero empieza la historia adventista. Empieza la historia adventista y me empiezo a temer
que estamos cometiendo el cuarto error. ¿Se acuerdan cuál era el cuarto error? Vamos a ponerlo acá, ahí está. ¿Cuál fue el cuarto error de los judíos? Hacer de una interpretación profética, hacerle una doctrina. Y allí, desde yo como intérprete de las profecías, me empiezo a dar cuenta que la gente tiende a cometer ese error. Y que la iglesia no es ajena. Ya hemos mostrado estertores de la muerte al respecto. Hemos mostrado que tendemos a hacer eso. Les va. Se los voy a probar. Ahí está. Sucede que unos años más tarde surge un joven brillante llamado Uriah Smith, que había sido milerita, que obviamente se dio cuenta que habíamos cometido el error de 1844, lo corrige y reinterpreta algunas profecías, porque todas las profecías de los mileritas se acababan en 1844, obviamente. Pero entonces él viene y comienza a hacer algunas modificaciones. Se llamaba Uriah Smith. Y Uriah Smith empieza a predicar profecía, y la gente empieza a decirle: ¡ay, qué bárbaro! Eres lo máximo, eres muy bueno para interpretar. ¿Y qué pasa con los seres humanos? Te empiezan a subir. ¿Y quién quiere que se te suba? ¿Dios? No, el que quiere que se te suba, ¿quién es? El diablo, ok. Porque él sabe que el orgullo, ese es el primer error de los judíos, ¿verdad? Fíjate cómo funciona. Entonces se levantan otros predicadores, ¿no? A.T. Jones y Waggoner, y empiezan a predicar. Eran muy buenos para predicar. Ya habían pasado los años. Ya Uriah Smith era el máximo intérprete de profecía, reconocido, todo el mundo le aplaudía, era lo máximo. Y entonces A.T. Jones, un joven que le gusta predicar, es bueno, buenísimo para hablar. Tanto así que su discurso de asuntos que tienen que ver con libertad religiosa todavía está en los anales del Congreso como el mejor discurso de libertad civil que alguna vez ha sido presentado delante del Congreso. Fue un adventista llamado A.T. Jones. Ándale, te la dejo. Así de bueno era para hablar. Entonces este tipo se pone a investigar y le gusta la profecía, empieza a investigar profecía. ¿Y sabes qué? Empieza a llegar a conclusiones diferentes de las que había llegado Uriah Smith. Mínimas. Hoy en día tú y yo decimos: oye, ¿cuál es el principal problema? El principal problema es que Uriah Smith decía: los hunos son una de las 10 tribus que vinieron contra Roma. ¿Qué importa quién vino? Pero bueno, los hunos. Atila, el uno, ¿no? Famoso, ¿no? Entonces viene A.T. Jones y él dice: no, ¿qué va a hacer? Son los alamanes. ¿Y por qué le parecían importantes a A.T. Jones los alamanes? Porque los alamanes hicieron un país que a la postre le va a dar un montón de problemas al mundo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No. Entonces, por supuesto que él empieza a decir: no, son los alamanes. Bueno, ¿y qué te importa si son los unos o los alamanes? No. Pero a Uriah Smith sí le importaba que dijeran que era una tribu distinta a la que él había escogido. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por orgullo. Mire, al final, ¿qué le afectaba a la gente? Pero bueno, esa es la idea. Pero obviamente Satanás estaba detrás de todo esto, porque esto es leña para el fuego. Es leña para el fuego. Esto hace que la cosa se encienda, es pólvora para que explote. Obviamente, había otra cosa que le estaba enfrentando. A.T. Jones y Waggoner estaban predicando el mensaje de la justificación por la fe. Pero como tenía pique con el mero que tenía profecía y que era el más reconocido, pues ya se fue preparando para que no solamente rechazaran las posiciones proféticas de A.T. Jones, sino que también rechazaran todo el paquete de A.T. Jones, toda su predicación, todo lo que tiene que ver con él. Y dentro de eso estaba la justificación por la fe. Bueno, ¿qué pasó? La cosa se puso tan fea. Ahí está, este es un periódico, me puse a leer todo lo que comentaron ahí. Dice: la controversia entre los 10 cuernos. Fíjate, la controversia. Uriah Smith decía que era los unos,
y ellos decían que eran los alamanes. Pero entonces, ¿qué pasó? Mira lo que dijeron en la conferencia general. Ahí están los jefes. Ahí están Anás y Caifás. Y ahí están todos los representantes de la tierra. ¿Qué dijeron? Dijeron, no podemos empezar a cambiar la manera en la que hemos interpretado las profecías. De la manera en que los no adventistas han enseñado. Porque si nosotros reconocemos que estamos mal en la manera en la que hemos interpretado, pues entonces vamos a andar que otras cosas también hemos malinterpretado. Y nos van a dar en la torre con todo lo demás. Fíjate, el argumento es, si estamos equivocados en este asunto, a lo mejor estamos equivocados en otras cosas. Así que no podemos dar esa imagen. No estamos equivocados. Los equivocados son esos que quieren traer nuevas interpretaciones. Ya estamos haciendo de la interpretación profética, ¿qué cosa? Una doctrina, exactamente. Y ese es el error. ¿Se acuerdan qué número era el error? El error número 4. ¿Quién está trabajando aquí? ¿Lo pueden ver claramente o nomás yo lo puedo ver? Claro. Mire, yo estudio teología. Soy hijo de pastor, soy nieto de pastor. Crecí en esta iglesia. Esta iglesia yo la amo. Ha sido mi vida. Y creo que somos perfectos en nuestra doctrina. La interpretación profética no es más que eso, interpretación profética. Yo fui a la escuela, me han enseñado la manera tradicional como las enseñaron, eso me la aprendí y me la sé. Pero llegó un momento en el que yo empecé a ver inconsistencias, así como A.T. Jones. Esto no encaja. Se las llevé, me acuerdo que estaba estudiando en 4º año y fui con el maestro y le dije, oiga, ¿y aquí? ¿Y qué me dijo el maestro? Pues sí, yo también la he visto. Y luego, pues es que así hemos creído. Y luego, pues es que así hemos creído, pero no encaja. No le hagas nada, no le muevas. ¿Y por qué no le voy a mover? Pues porque los de arriba se te vienen. Ok. Vi el Congreso de Conferencia General de 1888, Minneapolis. La pobre hermana White ya se quería ir y fue donde Dios le dijo, no te vayas, aquí tienes que enfrentar, esta es una rebelión de Corea Tania Virán. Increíble. Esto me lo brinco, lo Mateo 24, me lo brinco, pero bueno, vámonos. Entonces viene, fíjense, algunas cosas interesantes. ¿Cuál debo dar primero? Porque aquí tengo, me voy a decidir. Primero esta, ahí va. La hermana White tiene una interpretación tradicional. La semana pasada les hablé un poquito acerca de los famosos 7 años, ¿no? ¿Verdad? Ok. La hermana White entendía la interpretación tradicional. La iglesia entiende la interpretación tradicional. Yo he predicado la interpretación tradicional. Si ustedes van a internet y buscan en YouTube mi sermón de los 1335 días, la primera aplicación que yo presento en ese sermón es la aplicación tradicional. Se las predico tal y como le hemos enseñado. Luego, después de que termino, les digo, miren, pero yo he encontrado esto y se los presento y ya, es todo el sermón. Y permito que el oyente tome la decisión que él quiera tomar. Pero luego nos vamos a lo que la hermana White dijo, y quiero que entiendas porque la hermana White dijo muchas cosas que ella misma no las creía ni las entendía. No las entendía, pero las dijo, y las dijo por inspiración. No es lo mismo que la hermana White te diga, esto es lo que hemos creído, a que te diga, me fue mostrado. ¿O sí? Es lo mismo decir, esto es lo que hemos creído, a que te diga, esto me fue mostrado. Porque cuando le fue mostrado, ya hay una autoridad más que ella que le está diciendo esto es así. A otra cosa es cuando esta es la manera en la que lo hemos interpretado. La manera en la que los hombres lo han interpretado es una cosa y lo que le fue mostrado es otra cosa. Vamos a ver algo que le fue mostrado. Mira lo que esto está en Evento los Últimos Días, página 12, escrito en 1904. La hermana White dice, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de la guerra. Las profecías del capítulo 11 del libro de Daniel
casi han alcanzado su cumplimiento final. Tiempo fuera. Casi quiere decir que ya o que todavía no. Pero aquí tenemos un problema. La interpretación tradicional me dice que el capítulo 11 ya está todo en el pasado. A ver, te lo voy a decir otra vez. La interpretación tradicional me dice que el capítulo 11 ya está todo en el pasado. Pero aquí viene la hermana White y me dice que casi ha alcanzado su cumplimiento final. Entonces la pregunta es, ¿está esta cita de acuerdo con la interpretación tradicional? Ella sí estaba de acuerdo con la interpretación tradicional, pero esta cita no está de acuerdo con esa interpretación tradicional. Esta cita demanda un reestudio de esa interpretación porque hay partes del capítulo 11 que todavía no se cumplen. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Y luego viene otra del capítulo 12, ahí te va. Mira lo que dice el capítulo 12. Leamos y estudiamos el capítulo 12 de Daniel. El capítulo 12 entero, todo el capítulo, todo, que dice la hermana White, es una advertencia. ¿Qué dijo que era el capítulo 12? ¿Qué cosa es el capítulo 12 del libro de Daniel? Me lo estoy inventando, léanlo, lo entiendo. Ya lo leí en inglés, si quieren le pongo la original, pero léanla en español. El capítulo 12 del libro de Daniel es una advertencia que tenemos que comprender antes de qué. ¿Pero para qué? Si eso se acabó en 1844. Si los 1260 días se cumplieron en 1798 y los 1335 días se cumplieron en 1843, entiéndase, 1844, ¿para qué tengo yo que entenderlos? ¿Y para qué va a ser una advertencia el capítulo 12 para el tiempo del fin? Es como si yo te dijera, miren, tengan cuidado del huracán Katrina. Tengan cuidado del huracán Katrina, porque va a ser mucho desastre, se va a morir mucha gente. ¿Y ustedes qué me van a decir? Pastor, pues eso ya hace mucho pasó. No tiene ninguna repercusión para nosotros, es innecesario. El capítulo 12 es innecesario en este punto. Pero aquí la hermana Juez me dice que el capítulo 12 es una advertencia para el tiempo del fin. ¿Qué demanda esta cita? ¿Qué demanda? ¿Qué me pide a mí? Me pide que lo vuelva a estudiar. ¿Estoy en lo correcto o estoy mal, hermano? Díganme, ¿estoy mal? Y si no, pues acérquense conmigo al final y díganme, pastor, ¿estás mal? Ok, ¿por qué? Díganme por qué. Les estoy mostrando por qué. ¿Ok? Luego me encuentro con Apocalipsis 14:6. Y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mensaje de los 3 ángeles. Y me encuentro con Apocalipsis 8, versículo 13. Y oí a un ángel volando por el medio del cielo, diciendo 3 ayes. ¿Cuántos son los mensajes de los 3 ángeles? ¿Cuánto es el mensaje de los ángeles que van por el medio del cielo? 3 ángeles. ¿Y cuántos son los mensajes de la... Interesante, ¿no? Tú dices, caray. Apocalipsis 8 y Apocalipsis 14 te presentan a un ángel. A diferencia es que el de Apocalipsis 8 no solamente lo ves, también lo oyes. 3 ayes. Ay, los que van en la tierra a causa de las 3 voces de trompeta de los 3 ángeles que van a tocar. ¿Ok? Y luego empiezas a leer, que esto es importante. Ya en mi mente adventista empiezo a decir, ok, aquí tenemos un mensaje angélico y donde aparece el número 3. Y me encuentro con una apertura de un abismo, que bíblicamente el abismo aparece en la Biblia, y que te habla de un humo que sale del pozo y que inunda todo el planeta, y de un ángel del abismo que se llama Abadón y Apolión, y que viene una guerra contra la tierra, y esa guerra continúa hasta la 6ª trompeta, y repercute hasta la 7ª. Y empiezas a hablar de ellas, y empiezas a decir, bueno, y esta guerra que aparece aquí, no, pero la interpretación tradicional me dijo que esas langostas que salen allí, y esas que tienen, esas son los musulmanes. Que traen sus pelos volando porque no se los cortaban o que se ponían y entonces esto hace que tengan cabellos como cabellos de mujeres.
Y uno dice, bueno, ¿y eso de qué parte de la Biblia lo sacaste? Yo te puedo decir que son, no sé, ninjas, ¿verdad? No me puede ocurrir. O te puedo decir, son soldados de tal país. A lo mejor es Estados Unidos. ¿Y por qué no pueden ser los chinos? No, porque lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia, lo dices tú. ¿De dónde lo sacas de la Biblia? Pero no, me encuentro con otro problema. Me encuentro que en la quinta trompeta, a estas cosas que salen del abismo, a estos monstruos que salen del abismo y que están atacando al mundo, se les da una orden. Y la orden les dice que no hagan daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y eso para mí es una clave. Solamente a los que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Hermanos, ¿cuál es la señal de Dios? Dígamela, dígalo fuerte. ¿Cuál es la señal de Dios? El sábado. Ok. ¿De qué trompeta estamos hablando? Quinta trompeta. La quinta trompeta se le da una orden a los monstruos que salen del abismo que no le hagan daño a los seres humanos, solamente a los que no tienen la señal de Dios. Ok, vamos a ver una cita del Espíritu de Profecía. Primeros escritos, dice así. Vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse. Una cosa es que no se produzca, otra cosa es que no se pueda producir. Es imposible que se produzca. No se puede, no hay prueba antes. Es imposible que se produzca antes que se termine la mediación de Cristo en el lugar santo. A ver, y él haya pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que abriese la puerta de acceso al lugar santísimo cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes, en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan en la esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora, desde que la puerta se abrió. En este tiempo del sellamiento, hermanos, ¿qué cosa es el sellamiento? ¿Qué es el sellamiento? ¿Qué es? El sellamiento es que te pongan la señal de Dios. Que te pongan. ¿Cuándo comenzó el sellamiento? Hechos 44. Satanás estaba valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios, para hacerlo vacilar. Vi que una cubierta de Dios se extendía sobre el pueblo para protegerlo durante el tiempo de aflicción, y toda alma que hubiese decidido por la verdad y todo de corazón puro debe ser cobijada con la cubierta del Todopoderoso. El sellamiento es el momento en que tú le pones la señal en las frentes al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se está poniendo otra marca. La marca se pone en las manos y en la cabeza y en la mano derecha, pero la señal de Dios solamente en la frente. Ok, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿el sellamiento cuándo ocurre? Ahora imagínate, vamos a suponer que estás allá en 1700 y salen los monstruos del abismo, o ya sean los musulmanes o lo que tú quieras decir, los chinos o lo que se te ocurra, salen y Dios les ordena, no le hagan daño, solamente a los que no tienen el sello de Dios. ¿Cuántos seres humanos tienen el sello de Dios en esa época? Nadie. Es ridículo que tú le digas solamente a los que no tienen el sello. Esta orden, por lógica, tiene que haber sido dada ¿cuándo? Después de que ya hay gente que tiene el sello de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, es simple y lógica. El sellamiento ocurre después de 1844. Por lógica, la quinta, sexta y séptima trompeta. Porque ¿cuál sigue después de la quinta? ¿El 5 qué sigue? El 6. ¿Y qué sigue? El 7. Entonces, la quinta, sexta y séptima trompeta, por obviedad, tienen que ser posteriores a 1844. ¿Y la Revolución Francesa cuándo fue? ¿Después de 1844 o antes? ¿La Revolución Francesa cuándo fue? ¿Antes o después de 1844? Por favor. Antes. Antes. Pero si tú dices eso, pastor, estás yendo en contra de lo que la iglesia ha enseñado. Oye, pero para mí es evidente que estás mal. No, pero es que estás yendo en contra
de lo que han dicho los jefes, lo que han dicho los generales, lo que hemos enseñado. Sí, pero no estamos hablando de las doctrinas, estamos hablando de interpretaciones proféticas. Pero es que, espérenme, estamos haciendo de una interpretación profética una doctrina. ¿Cuál fue el cuarto error? Hacer de una interpretación profética una doctrina. Por eso matan a los profetas. Cuando yo empecé a estudiar esto de las trompetas, me prohibieron predicar en México. Fue por allá en los 80s. Ahí está mi esposa. Me prohibieron predicar. Así. No me dejará mentir mi esposa. Me tuvieron en revisión. Vino la Unión Mexicana y ándale, me revisaron los del Fatame, van conmigo. Cuando ya me liberaron, ¿verdad? Porque la cosa se puso fea, pues ya me dieron luz verde, pues está bien, pues síguele, pero la gente te va a ver así con interpretación de que andas mal. Le dije, no lo estoy predicando porque no la conozca. Yo conozco la interpretación adventista, me la sé. Sé cuál es. Pero puedo ver detalles que ustedes no están viendo y esto no me parece que es así, porque si interpretamos mal la profecía, no vamos a saber por dónde viene la bolita. ¿Me está siguiendo? Entonces yo empiezo a predicar. Ya me dieron luz verde. Pero no, me encuentro con resistencia hasta el día de hoy. En ese tiempo yo me sentía solo. Estoy solo ante el mundo. Solo. Hasta que un día un pastor me dice, oye, yo hablé con uno de la conferencia, perdón, de la Universidad de Andrews y tiene las mismas ideas que tú. Le dije, ¿a poco? Sí, tiene las mismas ideas que tú. En ese tiempo, él no se atrevía a decir nada. Pero hoy, en nuestros días, ya hay un montón de teólogos, doctores de la ley, generales, jefazos, que ven las trompetas igual que yo, igualito. No nos pusimos de acuerdo, ni nos conocimos, ni sabemos. Yo nunca los leí. Yo los vine a leer hasta que ya tenía años de estar predicando eso. La revista Ministerio te presenta, esta es de enero del 2012, en español se publicó, creo, en junio, por allá. La revista Ministerio sacó un artículo acerca de este fenómeno que estaba ocurriendo alrededor de las trompetas. Este artículo lo publicó Ángel Manuel Rodríguez. Ángel Manuel Rodríguez, en español. En español lo pueden encontrar ahí donde está, pastoradventistas.org, las 7 trompetas del Apocalipsis. Ok, ahí la pueden encontrar. Y básicamente lo que él hace es presentarte las posturas de las 7 trompetas. Ahí están. Él te presenta 7 diferentes posturas acerca de las trompetas. ¿Por qué los pastores adventistas le están buscando a las trompetas si ya teníamos una postura? Y la respuesta es, porque son obvias las contradicciones. Son obvias los problemas al interpretar. Es como cuando tú estás armando un rompecabezas. Y pronto pones una pieza, tú sabes que no va ahí. Así es el juego del rompecabezas, lo pones y no, pues no va ahí. Si la pones mal, pues ahí aparece donde va el ojo, aparece que una mano, ¿verdad? O sea, no va ahí, se va al otro lado. Así es la profecía, cuando no encaja, y tú lo puedes ver, esto no encaja. Por eso es que una persona que estudia, ahora sí que se quitó el orgullo, el amor al mundo, los de supremacía, empieza a poner y dice, no encaja. Y en este momento la iglesia tiene 7 posiciones diferentes, las fueron las que él encontró, de teólogos que le están buscando solución a los problemas de las trompetas. Y cuando te encuentras esta que está aquí, estos que están aquí, mira, estos que están aquí, esta columna, en las cuales está el pastor John Paulín, La Rondel y Stefanovich, interpretan las trompetas igual que yo. Ya no estoy solo.
No estoy solo. La única diferencia es que ellos dicen que es, le llaman ¿cómo le llaman? Le llaman, ay, se me olvidó ahorita, se me fue totalmente cómo le llaman a la filosofía que aparece, pero es una filosofía demoníaca. Es una filosofía en la que no te encuentras con Dios, obviamente, y ahorita me acuerdo cómo se le llama. Yo lo aplico al espiritismo. Digo, son espíritus de demonios que están dominando la sociedad, básicamente. Ellos lo presentan como otra, pero son espíritus de demonios que hacen que la gente no piense en Dios, etcétera, etcétera. Entonces viene el análisis de parte de la Sociedad de Investigaciones Bíblicas de la Iglesia. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegan? La conclusión a la que llegan es, la pregunta, dicen ellos, es si esta interpretación sigue siendo compatible con el enfoque historicista. Está hablando de estas interpretaciones de Stefanovich, de Paulin, ok. ¿Qué dice? En mi opinión, dice él, parece ser compatible. O sea, es historicista. Cabe notar que no estoy diciendo que es o no la interpretación correcta de estas trompetas. La razón principal para mi opinión es que no es ni preterista, ni es futurista, y tampoco es idealista en cuanto al abordaje de las trompetas. Y yo digo, automáticamente el Centro de Investigaciones Bíblicas de nuestra iglesia está diciendo, eso fue lo que dijo Fatame conmigo allá en México. No podemos hacerte nada. ¿Ok? El problema es en quinto lugar, dice él. Otro ítem que tienen a complicar la discusión de los periodos proféticos y que ha influenciado a algunos expositores es que Elena de White, dice él, parece apoyar la interpretación del predicador milerita Josías Litch. Esto es lo que ella dice. Y entonces presenta lo que ella dice. Está muy largo. Ahí cuenta lo que pasó, lo que aparece en el conflicto de los siglos. Y por eso la gente me dice, pastor, es que la aplicación que aparece en el conflicto de los siglos de la hermana White. Ok. Aquí está la respuesta. Dice el Centro de Investigaciones Bíblicas. El contexto indica que ella está describiendo la experiencia de Guillermo Miller y los que lo apoyaban a principios de la década de 1840. Como en ese tiempo ella era milerita, es muy probable que aceptaba la interpretación de profecía hecha por Litch. El punto principal de las citas es que el cumplimiento de esa predicción añadió impulso para la interpretación profética de los 2300 días, propuesta por Guillermo Miller. Se ha sugerido que lo que aparece que tenemos aquí es un recuento de la experiencia de los mileritas, incluyendo la de ella, sin necesariamente proporcionar una interpretación final del periodo profético. Si este es o no el caso, seguirá siendo un tema de debate. Pero el hecho, en amarillo, de que ella nunca más menciona a 1840 como un año en el que se cumplió algo profético, fíjate bien, no debería ser cuidadosos, nos debería ser cuidadosos a que White resuelva este asunto. ¿Ok? O sea, no hay un me fue mostrado, no hay un Dios me dijo. Hay un en esto es lo que hemos creído y esto es lo que hemos enseñado y es verdad, es lo que ellos enseñaban en ese entonces y eso es lo que ellos habían creído. Pero nunca más vuelve a hablar del asunto en toda su vida. Preferirían volver a examinar el tema con una nueva mirada al texto bíblico y examinando fuentes históricas. En este caso en particular, parece ser un buen procedimiento. En pocas palabras, señores, hay luz verde, sigan estudiando. Vamos a ver qué quiere decir esto. ¿Cuáles son los 5 problemas que tenemos que sortear? Orgullo nacional, personal, el prejuicio, los conceptos y los preconceptos, la mala interpretación profética. Tenemos que evitar hacer doctrina de las interpretaciones proféticas. Y finalmente, el santuario es la clave. Hay que conocer el santuario de pe a pe. Y una vez que conocemos el santuario, podemos estar seguros que vamos a estar a la ley y al testimonio. El Señor nos ha prometido que nos va a guardar de las cosas que vienen. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo.
para probar a los que moran sobre la tierra. Yo sé que Dios está al control. Sé que Él tiene un backup plan. O sea, que si el sacerdote está levantando ahí y no sabe lo que está haciendo, Dios tiene un Ananías que va a venir y lo va a levantar. Un Simeón que va a venir a levantarlo. Sí, o va a tener una Ana, ¿verdad? Que va a venir y lo va a reconocer. Él tiene un backup plan, claro. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa son los cientos de miles de adventistas que van a andar que no saben para dónde. Que los van a venadear. Venadear es cuando te avientan la luz, el pobre venado se queda así paradito y lo disparan. Entonces, cuando el cristiano no sabe lo que va a venir, no sabe lo que está pasando cuando está pasando. Y para eso nos fue dada la profecía. La profecía es un don que Dios nos dio, un regalo que Dios nos dio desde hace mucho tiempo para que los cristianos sepan por dónde va la pelota, que sepan si va a ser frío, si va a ser calor, para que sepan qué clase de ropa se tienen que poner, para que sepan cómo tienen que enfrentar la prueba que viene. Y eso es lo que Satanás quiere que no ocurra, para que tomemos decisiones equivocadas. Por eso tenemos que cuidarnos. Isaías 8:20 dice: la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a eso, no les ha amanecido. Tienen que estar de acuerdo con la Biblia, no con los predicadores. A veces la gente que discute conmigo en internet me dice: tal predicador, fulano dice. ¿Y qué? Puede ser Juan Camané y eso no quiere decir que está correcto. Si me lo dicen de acuerdo a la Biblia, o me dicen lo que dice la hermana White, ahí sí ya la cosa es distinta. Eso sí hay que explicarlo y hay que ver cómo funciona. Y no me preocupa tanto porque sé que el Espíritu Santo es el que se encarga. Cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Y eso es lo correcto. ¿Cuántos queremos que Jesús venga? ¿Cuántos queremos estar listos? Bueno, miren atentamente las profecías. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, a pesar de que no merecemos, tú has construido un puente de salvación. Nos has dado tu Espíritu Santo, tu santa palabra, y nos has dado tantas herramientas para trabajar, para fortalecernos, para pulir nuestro carácter. Y especialmente la protección de tus ángeles. Señor, y te agradezco por la profecía, a la cual tenemos que estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que venga la mañana y podamos ver claramente. Quiero poner en tus manos a cada uno de los que están aquí, especialmente a los que nos están siguiendo a través de los medios sociales. Guíanos, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones correctas. Ayúdanos a quitar de nosotros los deseos de supremacía, el orgullo, el amor al mundo y especialmente los pecados acariciados, para que podamos escuchar a tu Espíritu claramente. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.